Gloria a Dios. Si ven, hermanos, el título de este mensaje, ¿cuál es mi identidad? Espero, hermanos, que yo sé que estamos en tiempos difíciles, tiempos de enfermedades, a veces no podemos dormir bien, un poco cansados, pero es normal, esto vendría, está escrito en la palabra que vendría. Entonces este mensaje que Dios me ha permitido compartirlo con ustedes, más o menos para entenderlo, comprenderlo, unas 4 o 5 horas, pero hoy lo vamos a hacer entre 2 horas. ¿Están de acuerdo? Amén. Gloria a Dios. Como que veo que no todos, ¿verdad? Es algo, hermano, que yo quiero que ponga la máxima atención a la palabra, no a mí, como siempre lo he dicho, la escritura. Y si usted puede anotar, si trajo algo, anote, o si es rápido en buscar la Biblia, lo puede hacer, porque vamos a ver cuál es nuestra identidad. Usted se va a dar cuenta hoy quién es en realmente usted para Dios. Amén. Como primera pregunta, ¿quién tú eres? Yo quiero que usted se pregunte, ¿quién soy yo? ¿Quién soy en esta tierra? ¿Por qué vine? ¿Para qué vine? ¿No se ha preguntado usted? Mire, lea lo que es. Esto busqué y esto es lo que se ve en estos tiempos. El 70% terminan negando al Mesías en colegios y universidades. Casi nada, ¿verdad? 70%. Cuando se gradúan, salen de colegios bíblicos, de igual seculares, salen negando, muchos ateos, agnósticos, el 70%. Y le estoy hablando de esto de personas evangélicas, no del mundo. Estoy hablando de personas evangélicas, de jóvenes que están estudiando y que crecen en familias evangélicas, pero el 70% terminan negando al Mesías. Solo el 32% siguen aceptando y creyendo en el Mesías. Es lamentable ver estos porcentajes, pero es la realidad, eso es lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque la gente no sabe quién es, no sabe por qué está en este mundo, no sabe qué es lo que hizo Cristo. La alabanza decía todo lo que hizo por mí. Todo. La gente no sabe. La gente solo sabe, no, dices que Él murió en una cruz, pero no sabe por qué lo hizo. Hoy lo vamos a descubrir por qué lo hizo. Hoy usted va a descubrir, de acuerdo a este libro, que usted lo tiene en sus manos, va a descubrir usted quién es delante de Dios. Usted lo va a saber por medio de la palabra. Entonces, tengo una pregunta que he preguntado y la hace el mundo y es conocida. ¿Quién tú dices que es Israel? Lo primero dicen esto, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Quién es Israel? Dicen los judíos. ¿Es verdad o no verdad? O lo vamos a descubrir. Segundo, dicen que es un país del Medio Oriente que siempre pelea con los árabes. De hecho, hasta el día de hoy están. Dice que ese es Israel. Tercero, dice que es Jacob del Antiguo Testamento. ¿Es verdad? Sí, es verdad. ¿Qué es la iglesia? Y por último dice que los cristianos. Estos 5 son los que están más en el mundo que usted pregunta, ¿quién es Israel? Dicen los judíos. ¿Que es un país que está allá en Medio Oriente? Sí, ahí está, es un país. En el año 1948 se formó una nación del Estado de Israel. Pero también la Biblia nos dice que Jacob, cuando le cambió el nombre, cuando tuvo la lucha con el ángel y le puso el nombre de Israel.
Pero muchos dicen que la iglesia y los cristianos, de hecho hay una secta, porque es secta, y dice que ello es el reemplazo de Israel, pero no es así. Hoy lo vamos a descubrir quién es Israel. Entonces la pregunta, ¿cuántas tribus estaban en el monte Sinaí cuando fueron dados los mandamientos? Cuando le dijo Dios a Moisés, sube, dile a este pueblo que se guarde 3 días porque voy a hablar con ellos y voy a habitar en medio de ellos y estaré con ellos. Pero el pueblo 3 días se guardó, no lo hizo. No lo hizo. Entonces la pregunta es, ¿cuántas tribus estaban ahí? 12 tribus. Y la pregunta es, ¿cuántas de estas tribus son judías? ¿Lo saben ustedes? Una. Solo una. Entonces no podemos decir que Israel son los judíos, porque sería injusto que solo una tribu sean Israel y los demás, las demás 11, ¿dónde están? Entonces esos son algo que no está de acuerdo a lo que, y esto se enseña en estudios bíblicos, institutos, que Israel son los judíos, pero no es. La palabra nos dice otra cosa. Aquí están las 12 tribus: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Estas son las 12 tribus. Estas 12 estuvieron ahí en el monte Sinaí cuando fueron entregados los 10 mandamientos. Ahí estuvieron las 12. Entonces estas 12 forman parte de Israel porque vienen de Jacob, y Jacob fue cambiado su nombre a Israel. ¿Existe el día de hoy? Lo vamos a averiguar. Estos mitos comunes que usted va a escuchar siempre, y lo ha escuchado y lo va a seguir escuchando, de lo que usted está leyendo ahí. Que los judíos fueron el pueblo escogido en el Antiguo Testamento. Hasta el día de hoy se escucha eso. Que los judíos es el pueblo escogido. Que la Torá y la ley fueron entregadas a los judíos. Y a usted y a mí. Vivimos sin mandamientos. Son mitos que, hermanos, no van de acuerdo con la Escritura. Que la Pascua que Jesús celebraba junto con los otros días festivos de la Biblia que los discípulos cumplían eran celebraciones judías. Hasta el día de hoy se escucha eso. Una vez a mí me dijeron, y por lo que yo les dije que esto aquí, allá y lo otro, y me dice, ¿y es que ya te volviste judío? No, hermano. Esos son los mitos que tenemos en nuestros oídos por lo que escuchamos que nos dicen, no, es que eso es para los judíos, esto es para los judíos, esto es para los judíos. O sea que solo ellos existen en el mundo. Fue entregada a las 12 tribus. Las 12 tribus fueron entregadas. Entonces, hermanos, cuando ustedes vieron aquí, Judá, él fue el primogénito, que fue la bendición repartida en 2, en Judá y en José. Esto está en el libro de Génesis. Yo sé que es mucho, por eso les dije que traje lo más reducido para entender. Este verso que leí como principio dice, mas su padre no quiso. ¿Quién era que estaba haciendo esto? Recuerdan que Judá y José son los que están repartidos la bendición, partida en 2. De hecho es todo profecía, todo profético, porque Dios tiene el control desde el inicio hasta el fin del mundo, el futuro y todo, porque para Él no hay tiempo. Entonces, esas 2 bendiciones que fue partidas en 2, después Él las hace con sus nietos. Este es Jacob, aquí cuando dice esto, pero dice, mas su padre no quiso. ¿Quién no quiso? José. Cuando Jacob iba a bendecir a Manasés y a Efraín, que le trae sus hijos, esto es en Egipto, por cierto, entonces Jacob va y cruza las manos en los hijos, y ese cruce es toda profecía de lo que va a venir, de lo que vamos a descubrir. Y él dice, mas su padre no quiso y dijo,
lo sé, hijo mío, lo sé. O sea, Jacob él sabía. Pero ¿por qué hizo esto? También dice, él vendrá a ser un pueblo. No dijo 2, ni 3, ni 4. Un pueblo. Quiero que tomen nota en esto. Un pueblo. Y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. La puse en otro color para que usted tenga en mente que vea lo que significa la palabra ahí en hebreo, multitud de naciones. Esta es la bendición cuando Jacob bendice a Efraín en vez de Manasés. Efraín es el segundo hijo de José, Manasés es el primogénito. Y siempre la bendición tenía que ser al primogénito, pero en este caso Jacob la cambia. Por eso es que él dice, no, yo sé que la bendición es a él, pero él va a ser más grande que el otro. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan profético. Y esa profecía ya se ha cumplido. No se ha cumplido. Esta profecía está hablando del milenio, hermanos. El milenio. Por eso es que dice que él vendrá a ser más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Por eso que le dije, grabe esta palabra, multitud de naciones. ¿Qué significa multitud de naciones? Plenitud de los gentiles. ¿Ha leído esta palabra, plenitud de los gentiles? Yo sé que la ha leído. Vamos a ir más adelante. Vamos a regresar ahí. La palabra gentil significa fuera de pacto. Cuando usted, antes de Cristo, era un gentil, ahora ya no lo es. Así que no diga usted que es un gentil. Porque si dice que usted es un gentil, está diciendo, yo estoy fuera de pacto, estoy fuera de las bendiciones de Dios. Entonces, por lo tanto, no es hijo de Dios. Si ve lo que la definición de las palabras, la importancia de buscar y saber el significado de cada palabra, lo que contiene la Biblia. Entonces, cuando dice multitud de naciones, está hablando, dice, él va a ser plenitud de los gentiles, él va a ser de muchos. ¿Dónde empezó el pueblo de Israel, las 12 tribus? El pueblo hebreo. ¿Dónde empezó? En Canaán. ¿A dónde fue? A Egipto. ¿Dónde regresó? De nuevo a Canaán. ¿Dónde empezó usted? ¿Dónde está ahora? ¿Y a dónde va a ir? Esta es la profecía, hermanos. Usted y yo somos creación de Dios, estamos en este mundo, pero estamos esperando un día que Cristo venga y vamos a regresar a la tierra prometida, a la nueva Jerusalén. Esa es la profecía, ese es el simbolismo de la Escritura. Eso es todo lo que hizo Jesús, es lo que está haciendo. Él va a volver por nosotros y nosotros lo estamos esperando. Deuteronomio 28:15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, no mañana, hoy. Esa escritura cada vez que la lea es para hoy. Que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Quién estaba diciendo estas palabras? Deuteronomio significa un repaso, como diciendo, te voy a recordar, te voy a aclarar una vez más la palabra de Dios, los mandamientos. Eso significa Deuteronomio, como una segunda recordatorio. Entonces, estas palabras está diciendo Josué, parado en el río Jordán, cuando iba a cruzar a poseer la tierra prometida. Cuando volvían de Egipto, eso es lo que les puse, Canaán, Egipto, y estaban regresando. Por eso Josué significa Yahshua. Si no lo sabía, es el nombre de Jesús, Yahshua, Josué. Eso vendría, pero fue transliterado, porque la palabra J no existe en el calendario hebreo. Fue una palabra puesta. Y eso es el simbolismo, es lo que representa Josué. Que él entró al pueblo, a la tierra prometida. Y Jesús nos va a entrar
a la Nueva Jerusalén. Entonces, cuando Él está parado ahí, les dice, esto va a acontecer de aquí en adelante si no oyen la voz de tu Dios. Si ustedes no hacen caso a todos los mandamientos que Dios les ha mandado, todas las maldiciones que vieron allá en Egipto, esas les vendrán. Eso es lo que le está diciendo aquí. Y dice en el verso 64, y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú, ni tus padres, al leño y a la piedra. Dice que los iba a esparcir. ¿A quién? ¿De quién está hablando, hermano, esto que los iba a esparcir? Deuteronomio 29:1. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrasen los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Hermanos, toda la profecía que leímos, ese pacto, esa bendición que da Jacob a Efraín con Manasés, ese pacto está hasta el día de hoy. Ese no se ha quitado. Esos son los pactos de Dios. El plan de Dios es perfecto, que no va a cambiar ni cambiará jamás, porque Él es perfecto. Entonces nosotros vivimos en ese pacto. ¿Cuál es ese pacto? Usted lo va a descubrir. Dice, para confirmarte hoy como su pueblo, recuerdan que decía un pueblo, y para que Él te sea por Dios, de la manera que Él te ha dicho, como lo juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, y no solamente con vosotros hago yo este pacto, con vosotros, y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy, con nosotros, delante de Jehová nuestro Dios, y los que no están aquí hoy con nosotros. Esos son ese pueblo que ni sabemos dónde está el día de hoy, y el que va a venir. Si ustedes leen detenidamente todos estos pasajes, por eso que lo anoten y usted lo puede leer, está hablando, dice, y los que no están aquí con nosotros. Dios le estaba hablando a ese pueblo que estaba ahí presente, pero le dice, ustedes, si no hacen lo que yo les digo, desde el momento que crucen este río, yo les voy a esparcir, los voy a llevar a que adoren dioses ajenos, que se vuelvan entre religiones y hagan todo lo malo, pero después los voy a traer. Eso es lo que le está diciendo. Y dice, los que están ustedes y los que no están. Si usted mire tan profundo esto, hermanos, que quiénes son estos que está hablando. ¿Quiénes son? Por eso el título era, ¿cuál es mi identidad? ¿Quiénes son estos que le dice ustedes, vosotros, pero los que van a venir? Los cuales son de la promesa. Por eso que el texto que leí de Abraham, Isaac y Jacob. La promesa. Hebreos 7, ahí está la respuesta de todo lo que está hablando esa promesa. Los hijos del pacto. ¿Cuál pacto? El pacto que le estoy leyendo de la escritura de Deuteronomio. Ese pacto que él está diciendo, yo voy a estar con ustedes, hagan lo que yo les digo y ustedes no van a padecer ninguna de estas cosas. Y todo futuro israelita y cualquiera que se ate a sí mismo a los israelitas. De ellos está hablando, a ese pueblo está hablando. Eso es lo que le está diciendo en este pasaje de Deuteronomio. Ahí las instrucciones que da a todo que se haga partícipe de ser hijo de Dios. Pero ellos hicieron lo que les dijo Dios, no lo hicieron. Se apartaron. Fueron tras los Baales, se fueron en todos los montes altos y collados, dice la escritura en Primera de Reyes, Crónicas, Jueces, todo. Usted ahí está todo en la escritura, lo puede leer. Vino este pueblo y se apartó y lo esparció, porque la profecía dice que lo esparcirá si no hacían caso, pero no hicieron caso. Apenas cruzaron y se olvidaron del mandamiento. Entonces viene el tiempo de los reyes. El pueblo, estas 12 tribus fueron dirigidas por 3 reyes. ¿Recuerdan los reyes?
Saúl, David y Salomón. Estos fueron los 3 reyes que dirigieron a las 12 tribus, a todas. Estos fueron los 3 reyes. Pero ¿qué pasó en estos 3 reyes? Vino la profecía, como ellos no hicieron lo que ellos querían, como le dijeron a Dios, no, es que no queremos que tú nos dirijas, no queremos que tú nos guíes, no queremos que tú nos hables, queremos un rey, queremos como el mundo hace. Y esta es la condición de la iglesia el día de hoy. Quiere hacer la iglesia lo que el mundo hace y no quiere hacer la iglesia lo que dice la palabra. Por eso es que la gente no sabe ni quién es y se pierde, la gente llega, se va, los jóvenes no quieren estudiar la Biblia, nada, porque quieren hacer lo que el mundo hace. Igual así estaba el pueblo. Entonces dijeron, no, queremos un rey. ¿Quieren rey? Ok, les voy a dar, aquí está. Primer rey Saúl, el primer desobediente. Vino David, hizo cuánta cosa que le pasó, pero se arrepintió. Saúl no se arrepintió, pero David sí. Vino Salomón, igual, la misma cosa. Pero ¿qué pasó en el tiempo después de Salomón? Primera Reyes 11:31. Y dijo a Jeroboam, el hijo de Salomón, toma para ti los 10 pedazos, recuerden que fue partido en 12, porque eran las 12 tribus, en 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. Aquí con Jeroboam fue partido el reino. Aquí, hermano, si usted le está dando sueño, despierte. Esto quiero que entienda, hermano. Quiero que entienda esto. Aquí fue partido el reino. ¿Cuál reino? Las 12 tribus fue en 2. Dividida en 10 tribus y en 2 tribus. Aquí fue dividido. Por eso es que dice, yo partiré. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón. Está en Primera Reyes. Por cuanto me han dejado. ¿Y no es la iglesia la condición el día de hoy? Que ha dejado a Dios, se ha olvidado, no hay temor, no hay nada absolutamente para Dios. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, lo puse con rojo, grave esa palabra, diosa de los sidonios, dice que hemos Dios de Moab y que a Moloc, Dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos como hizo David su padre. No hicieron. ¿Y qué fue la orden que les dijo cuando los metió en el cruce del río Jordán? Hagan esto y si no los voy a esparcir. ¿A dónde fueron? A Astoret. ¿Sabes qué significa la palabra Astoret? La diosa de los griegos fenicios, que la palabra Astoret significa la esposa del dios Sol Baal, Astoret, que es Easter. ¿Han escuchado aquí? En este mes ya mismo está la palabra Easter. Eso significa Astoret. No es que es un conejo con huevos ni nada que ver lo que hacen eso. Eso significa Astoret, Easter, la diosa de la fertilidad del dios Sol. Eso significa esa palabra. Por eso es que dice, me han dejado y han adorado a Astoret. Puede ser que usted no esté adorando a esta diosa, pero usted puede estar adorando a otras cosas y no a Dios. ¿Por qué? Porque hemos dejado, dice, y no han andado en mis caminos. ¿Cuáles caminos? En lo que Dios dijo que tenían que hacer. La palabra nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Nos enseña qué es lo que tenemos que hacer. El reino fue partido en 2. Las 10 tribus del norte fueron llamadas Casa de Israel. Ahora va entendiendo por qué fue la pregunta, ¿quién es Israel? Las 10 tribus del norte fue Casa de Israel o Casa de José o simplemente Efraín. ¿Recuerdan de la bendición?
Cuando le dice, lo sé, hijo mío, lo sé, pero él va a ser multitud de naciones. Esa es la casa de Israel, las 10 tribus. Y las otras 2 es llamada casa de Judá. ¿Por qué? Porque Judá recibió la bendición del primogénito. Por eso es que se llama el día de hoy judíos, porque Judá regresó, la tribu de Judá y parte de Benjamín regresó al pacto, porque quiso jugar a la desobediencia. Las 10 tribus del norte fueron, la primera vez que fueron cautivas, fue por el rey de Asiria en el año 722 antes de Cristo, y esa fue la primera vez que fueron llevados cautivos. Y Judá también jugó a la desobediencia y fueron cautivos por este rey Nabucodonosor. Todos lo conocemos, el de Babilonia fue en el año 586 antes de Cristo. Pero ellos regresaron. Hermanos, si ellos no hubieran regresado, usted y yo no estuviéramos aquí. Usted y yo no tuviera esta escritura. No tuviera. ¿Por qué? Por lo que vamos a descubrir más adelante. ¿Dónde están las 10 tribus? No han regresado aún, siguen dispersos en las naciones. Siguen dispersas estas 10 tribus. Porque solo Judá y Benjamín, por eso es que se llaman judíos. Por Judá. No es que es toda Israel, las 12 tribus. Estas 10 tribus no han regresado, pero van a regresar. Pero van a regresar. Todo es el plan de Dios. Deuteronomio 3, 1 al 6. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición he puesto delante de ti, y te arrepentiréis en medio de todas las naciones donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios. ¿A quién está hablando esto? A las 10 tribus. Dice que va a venir bendición y maldición. Donde si se arrepintieren, y donde él dice donde hubiere arrojado a Jehová tu Dios, fueron esparcidos. Y viene la palabra, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. Las puse con letra ahí para que identifique estas palabras que dice, y te convirtieres. Todos, yo sé que la mayoría sabe este texto de 7:14. ¿En qué libro está? Si mi pueblo dice. Ahí está, dice, y te convirtieres. Y dice, y entonces oiré su voz desde los cielos. Así es el texto, ¿verdad? Y entonces oiré. Y aquí, ¿qué es lo que dice? Y te convirtieras a Jehová tu Dios y obedecieras a su voz conforme a lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso es lo que nos manda la Escritura, que tenemos que convertirnos. Pero este pueblo lo va a hacer un día, no sé cuándo, pero lo va a hacer. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. ¿A quién está hablando esto aquí? A los pueblos que estamos leyendo. ¿Dónde fueron esparcidos? Este pueblo está esparcido, estas 10 tribus. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Qué dice la Escritura aquí? ¿Que va a circuncidar qué cosa? Cuando Pablo enseñaba a este pueblo, ¿qué dijo que iba a ser circuncidado? ¿Creen que era invento de él? No. Miren lo que está hablando, y estamos hablando aquí, yo le estoy llevando esta escritura de Deuteronomio. Estas palabras que la está hablando Josué.
Juan 10, 3, 4 y 7. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca, y cuando ha sacado fuera atadas las propias va delante de ella y las ovejas le siguen porque conoce su voz. ¿Por qué puse este texto aquí? Todos sabemos quién es el buen pastor, ¿verdad? Miren lo que dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. ¿Cuáles ovejas? Y volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Tome nota de este texto. Jeremías 50:17, rebaño descarriado es Israel, leones lo dispersaron. El rey de Asiria lo devoró primero, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Los textos que leímos. Y les dije, el rey de Asiria fue el que primera vez llevó cautivo al pueblo de Israel. Y también hizo con Judá. Mire cómo dice la Escritura. Esto ni siquiera había pasado y ya Jeremías les estaba diciendo. Recuerdan todo, hasta hay películas. Dios dice esto, van a pasar esto, hagan caso. Y no hicieron caso. Miqueas 2:12, de cierto te juntaré todo, oh Jacob, Jacob ahí es Israel, recogeré ciertamente el resto de Israel. Si ven por la diferencia, dice, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel. ¿Cuál es el resto de Israel? Las 10 tribus. Lo reuniré como ovejas de borza, como rebaño en medio de su aprisco, harán estruendo por la multitud de hombres. ¿Cómo dice que los va a reunir? Como ovejas. Por eso le digo que el plan de Dios es perfecto. Él sabe por qué los esparció y él sabe cuándo los va a traer. Ezequiel 11:16. Por tanto, di, así ha dicho Jehová el Señor, aunque los he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras donde lleguen. Ahí la palabra santuario significa tabernáculo. A donde lleguen. Los esparció. Él dijo que los iba a esparcir. Él les dijo, si no hacen lo que yo les diga, los voy a esparcir. Y lo que Él dice se cumple, porque Dios es justo. Ovejas dispersas. ¿Quiénes son esas ovejas dispersas? Yo sé que venimos enseñados que usted y yo somos ovejas, ¿sí o no? Pero usted está disperso. Entonces, ¿qué ovejas están dispersas? ¿Cómo reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas? Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. ¿Quién dijo estas palabras? ¿Jesucristo? No. Nuestro Padre. Ezequiel 34:12. Él dijo esto. Él les dijo, pero Él va a reconocer, dice, mis ovejas y las libraré de todos los lugares donde fueron esparcidas. Mire cómo llama a estas 10 tribus, ovejas. ¿Dónde están las 12 tribus en el Nuevo Testamento? ¿Usted cree que están ahí? Sí están. Primera de Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, la palabra expatriado es los esparcidos, de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Por qué pone estos nombres, Galacia, Capadocia y Bitinia? Porque la mayoría de este pueblo esparcido se sentó en Galacia, aparte de la mayoría donde estaban los griegos, ahí se sentaron este pueblo. Ahí fueron cuando fueron esparcidos. Por eso es que dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Él está hablando a estas 12 tribus, a las 10 tribus.
Este está hablando Pedro aquí. Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. ¿Se ven que ahí está en el Nuevo Testamento? Lo que pasa es que a veces no leemos, hermano, la Escritura, pero ahí está. Todo está aquí en el libro. Dice, a las 12 tribus. No dijo a los judíos, no dijo a la iglesia, no dijo a los cristianos. Entonces, ¿qué oveja está hablando? ¿A quién está hablando aquí Santiago? Recuerde que ahí no estaba el Nuevo Testamento, recuerde. Tenga en mente, yo siempre lo digo. Cuando estos siervos, apóstoles, Pablo enseñaba, no había el Nuevo Testamento. No existía. Entonces, ¿de qué enseñaban ellos? ¿Qué hablaban? Amós 9:9. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel, ¿recuerdan de las 10 tribus? Que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. La casa de Israel. No dice la iglesia. La casa de Israel. Juan 7:33-35. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir. Entonces los judíos, ahí dice los judíos, dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este? Que no le hallemos. ¿Y qué dice lo después? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Y qué dijo Pedro? A la dispersión en Galacia, Ponto, Capadocia, Bitinia. Y miren lo que dice Jesucristo. ¿Será que va, ellos se decían, ¿será que va a los dispersos entre los griegos? Porque ahí se sentaron las 10 tribus. A ellos está hablando. A ese pueblo está hablando. Recuerde, la iglesia no existía. La iglesia de hoy no existía, la iglesia primitiva. No existía el Nuevo Testamento. Romanos 9:24-6. A los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Hay dos significados de la palabra gentiles, ahorita lo voy a explicar. Como también en Oseas dice, hemos estado leyendo el libro de Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. ¿De quién está hablando? Y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros sois mi pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Esto está escribiendo Pablo cuando estaba en Roma. Dice, al que no era amada. No sé si usted ya analizó por dónde va la escritura lo que está diciendo Pablo. Al que no era, y al lugar donde dijo que es, sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Oseas 1:10. Esto es lo que estaba hablando Pablo. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se pueden medir ni contar, y en lugares donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Hermanos, Pablo no era invento. Pablo no era que siendo él un judío, de hecho él dice, yo soy fariseo de fariseos de la tribu de Efraín. De ahí dice que es él. La bendición, recuerden, la bendición de Efraín, cuando se partió el reino, todo eso, todo es profecía, hermano. Entonces Pablo, él sabía a quién estaba hablando. Dios sabe que escoge un hombre inteligente como Pablo, después de Jesucristo, que él conocía todo el Tanakh, todas las instrucciones del Antiguo Testamento, para que enseñe a su pueblo que ellos sabían las instrucciones que les dieron y ellos conocían de dónde venían. Entonces a ellos que le está hablando y les dice, donde les fue dicho,
que eran mi pueblo, va a haber otro también que va a ser llamado mi pueblo. Ese es usted y yo. Romanos 2, 14, 15. Por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Pablo, ¿usted cree que un hombre que conocía todo lo que significaba la ley, a gente que no conocía, que no tenía la ley, él sabía a quién le estaba hablando? Él sabía a quién le estaba hablando, a las 10 tribus. Y él no está diciendo, como el día de hoy conocemos, no es que la ley, que ya no hay ley, usted no vive en la ley, eso es para los judíos, para nosotros ya no hay ley, para nosotros hay la gracia. Sí hay la gracia, pero la ley también es para usted y para mí. Amén. Los mandamientos son para todos. Las instrucciones que Dios da es para todo el mundo, no solo para el pueblo judío. Es para todo. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. A los gentiles. Gentiles no está hablando de gentiles paganos. Está hablando de gentiles. ¿Recuerdan la palabra gentil qué significaba? Fuera de pacto. Entonces Pablo está hablando a las 10 tribus que estaban fuera de pacto porque hicieron una separación y por tanto como ellos no hicieron lo que decían la escritura ni los preceptos y estatutos, entonces los decían que eran fuera de pacto. Entonces Pablo les dice, hey, no es así como ustedes creen. Jesucristo ya lo hizo y Él rompió esa línea. Ahora ustedes pueden venir y van a escuchar las buenas nuevas, que es el evangelio de Jesucristo, y por medio de Él, no importa lo que hayan hecho, pero si se arrepienten, se convierten a Cristo, ustedes tienen derecho otra vez a entrar a ser el pueblo de Dios. Eso es lo que le estaba explicando Pablo. Por eso es que los tenían gentiles. No está hablando de gentiles paganos, está hablando de gentiles fuera de pacto, de los 10 tribus apartadas de las 2. De eso es que está hablando aquí Pablo en la palabra gentil. Jeremías 31, 33. Este texto yo lo he escuchado, lo he leído, dice que para la iglesia, solo para la iglesia. Pero este es el pacto que haré con la casa. No dice para la iglesia de Filadelfia. No dice para la iglesia fulana ni sultana, no. Dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Ya sabemos, ya le expliqué cuál es la casa de Israel. Después de aquellos días. ¿Cuáles días? No lo sé. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esta profecía, hermano, todavía no se ha cumplido. Parte sí se está cumpliendo, pero todavía está vigente. Pero va a llegar un día que se va a terminar. Este es el pacto, hermano. Este es el pacto que dice que haré después de aquellos días. Todos sabemos que es este arbolito, ¿verdad? Un olivo. Romanos 11. Pero miren lo que dice del olivo en Jeremías 11:16. Olivo verde hermoso en su fruto, y en su parecer llamó Jehová tu nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él, y quebraron sus ramas. ¿De qué está hablando? Que fueron partidos, quebrado en 2. Las 10 tribus del norte, casa de Israel, y las 2 tribus del sur, casa de Judá. Eso está hablando, este olivo fue partido. Este olivo significa Israel, las 12 tribus. Romanos 11:24, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales, está hablando de las 10 tribus del norte, está hablando de las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. La restauración de Israel, mire cómo dice, no dice la iglesia, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Hoy vamos a ver el misterio que está hablando ahí, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud
de los gentiles. Les dije que íbamos a llegar aquí. ¿Recuerda cuando dijo multitud de naciones? Génesis 48, 19. Esto es la profecía. Aquí lo que está hablando. Esto es lo que significa hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Está hablando de esto, Pablo. Está hablando de estas 10 tribus que están esparcidas hasta que haya entrado la plenitud. ¿Se ha cumplido esto? No. Todavía no se ha cumplido. Todavía cada día van llegando. Cada año yo veo en la internet las noticias que hay mucha gente que van reconociendo, porque el día de hoy es difícil saber de qué tribu son, de Zabulón, es muy difícil, hay pocos los que saben, pero Dios sí sabe dónde están. Dios sí sabe dónde están. Entonces todavía esta plenitud de los gentiles no está hablando hasta que la iglesia haya entrado no está hablando de eso, hermanos. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. ¿Que apartará de quién dice la impiedad? ¿Y quién era Jacob? Israel. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Yo creía y he enseñado y había escuchado y me han enseñado todo esto, que todos los judíos serán salvos, no importa lo que hagan, y no es así. No es así, hermanos. Si usted creía eso, si le han enseñado así, no es así. Porque mire lo que dice, y luego todo Israel será salvo. Oh, pero hermano, ahí dice que todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará a Jacob la impiedad. A Jacob, dice. Y dice, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Cuando quite, dice, sus pecados. ¿Y cómo los va a quitar? Arrepintiéndose y reconociendo a Cristo como el Mesías. Y ellos lo van a reconocer un día. Va a ser tarde, pero lo van a reconocer. Entonces no todos, hermanos, los que están allá, que mueren sin aceptar a Jesucristo, van a ser salvos. No, no está hablando de esto. Efesios 2, 11 y 20. ¿Está bien si seguimos con la escritura, hermanos? Yo le estoy diciendo todo lo que está escrito para que sepa quién esté y usted va a saber quién es al final de este mensaje. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, ya les expliqué los gentiles, en cuanto a la carne erais llamados en circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esto es lo que estaba hablando Pablo. Las buenas nuevas, diciéndole a las 10 tribus del norte, lo que ustedes eran gentiles, lo que estaban fuera de pacto, ustedes ahora es el pacto porque Cristo Él pagó, Él murió en la cruz, Él lo hizo todo, ahora no hay separación, el velo se ha roto, ahora podemos entrar. Eso es lo que estaba enseñándoles Pablo, porque a ellos los tenían como echados de menos. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo. ¿De cuáles pueblos? Recuerden que cuando leímos la profecía, por eso que le dije que no se pierda en los textos. De dos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, lo que le acabo de explicar, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, no dice los 10 mandamientos, sino que dice los mandamientos expresados en ordenanzas, porque ellos tenían muchos ordenanzas, que si no se lava las manos, que si no se hace esto, que si no hace lo otro, y se olvidaron los 10 mandamientos y los pusieron ellos de sus mandamientos, para creer en sí mismos de los dos en un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Eso es del nuevo hombre. Y vino un anuncio a las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Que le está hablando a ellos ahí y a los lejos que entramos nosotros. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu
al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siempre siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Quién es Él? ¿Y de quién leímos aquí la escritura? Estamos hablando de Él. Él es el que quitó esa pared. Él es el que quitó esas enemistades. Él es el que quitó esos mandamientos, esos preceptos que tenían, y de hecho tienen hasta el día de hoy allá en Israel, que no los dejaba entrar, que porque si no se circuncidan, de hecho hay hasta una secta que enseña que el día de hoy que tiene que hacer todo lo que ellos hacen para ganar la salvación, y no es así. ¿Qué hizo el buen pastor? ¿Por qué vino Jesús? ¿Usted sabe por qué vino? Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Recuerdan de las ovejas parcidas? Ezequiel. Que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Cuáles son esas ovejas que no son de ese redil? ¿De qué redil estaba hablando Jesús? Recuerden, cuando Él hablaba no había la iglesia. Entonces, ¿cuáles son esas ovejas? Juan 11:51 y 52. Esto no lo digo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación que está hoy, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban, y ya vimos cuáles son los dispersos, ¿verdad? Entonces de ellos está hablando. ¿Se ven cómo la escritura está clara? De ellos está hablando aquí, de esas ovejas. Dice que las voy a traer a mi redil. Todos saben este verso, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesús aquí en Mateo 15:24? Él respondió y dijo con la mujer, esta cananea que le pedía y no le querían dar. ¿Recuerdan esa enseñanza? No soy enviado sino a las ovejas perdidas. ¿De dónde? Las ovejas perdidas. Y ya sabemos quién es la casa de Israel. Ahora sabemos cuáles son esas ovejas perdidas. No dice yo he venido a la iglesia de Filadelfia, a las iglesias del día de hoy. Dice a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque estaban perdidas y están aún todavía. Pero hay algo maravilloso. Por eso es que vino Jesús. Esto es lo maravilloso. Hay un divorcio. Pero después del divorcio, ¿qué hay? Si usted se casa y se divorcia, ¿se puede volver a casar? La escritura, ¿qué dice? Hay textos que dicen que no se puede volver a casar. Pero hay una forma de volverse a casar. Jeremías 3:8. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, está hablando de la casa de Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, ahí significa divorcio, pero no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Es cuando fue cautivo en Babilonia. De eso es que está hablando. Ahí la palabra fornicar significa hacer y venderse a los dioses falsos. Eso significa la palabra ahí, fornicado. Por eso es que dice la rebelde Israel. Si usted lee en el libro de Reyes, Crónicas, ahí entiende todo qué significa esta palabra y por qué. Y dice, pero no tuvo temor la rebelde Judá. Entonces, ¿qué dice? Que él le dio carta de divorcio. ¿A quién? A las 10 tribus. Se divorció. Se divorció de ellos.
y por lo tanto no se vuelve a casar. Miren lo que dice el texto 1. Dice, si alguno dejare a su mujer y yéndose está de él, se juntare a otro hombre, volverá a ella más, no será tal tierra del todo mancillada. Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Si se vuelve a casar, es adúltera, dice la Escritura. Entonces, ¿qué tiene que haber para que se vuelva a casar? ¿Qué es lo que hizo? Aquí viene el misterio resuelto que lo hizo Pablo. Por eso es que le dije el ejemplo, si una persona se casa y ambos están vivos, no pueden volver a casarse. Pero para que se vuelva a poder a casar, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber muerte. Hermanos, lo que está leyendo usted, si no sabe el Antiguo Testamento, no va a entender. Eso es lo que dice la Escritura. Lea lo que dice. Eso dijo Pablo. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Si usted no conoce la ley, no puede leer entonces esto. Eso es lo que dice la Escritura. No lo digo yo. Pues hablo con los que conocen la ley. ¿Y a quién le estaba hablando? A las 10 tribus del norte. Ellos conocían la ley. Ellos sabían porque fue entregada. Por eso es que les dice, pues hablo con los que conocen la ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿Se ven lo que dice Pablo aquí? ¿Qué es lo que nos está enseñando? Esto es Romanos 7:14. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, lo que les acabé de decir. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, la ley de lo que estaban ellos hablando, no de los mandamientos, de tal manera que si se uniere, está hablando de la ley del casamiento, a otro marido no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Entendieron, hermano, lo que dice aquí Pablo? ¿Quién tuvo que morir para que se pudiera volver a casar? Jesucristo. Porque Él se divorció. Entonces, para que estas 10 tribus, este pueblo que estaba destituido, sin Dios, sin Cristo, para que volviera a casarse, Cristo vino y murió por usted y por mí. Porque si Él no hubiera muerto, no pudiéramos entrar. Y eso es lo que nos explica aquí. Esto es lo que está explicando Pablo. El novio ha muerto por su novia. Jesucristo tuvo que morir por sus pecados y los míos para que podamos tener entrada al Padre por medio de Él. Eso es lo que nos dice la Escritura. El novio ha muerto por su novia. Hermanos, si hasta ahorita usted no ha entendido quién es, usted delante de Dios, ¿qué es lo que vino a hacer Cristo? ¿Quién es su pastor? ¿Por qué es una oveja? Y toda la Escritura que está hablando, yo he venido por las ovejas perdidas, dispersas. Y yo les puse muchos ejemplos hasta ahí. Usted es Israel. ¿Lo sabía? Si esta Escritura, textos que todo lo que he mostrado, usted no sabía quién era, usted es Israel. Porque desde el momento que usted acepta a Cristo, usted viene a ser parte, dice, de los lomos de Abraham. Hebreos 7, ahí léalo todo el capítulo. Usted es Israel. Por eso es que tiene ciudadanía. ¿Dónde está la ciudadanía de nosotros? En el cielo, la nueva Jerusalén. No es la terrenal. Gálatas está hablando, dice, hasta pone el ejemplo de Sara con Agar.
Sara dice la promesa, Agar dice la que está en la tierra, representa las dos Jerusalén, Agar la tierra de aquí y Sara dice la nueva Jerusalén. O sea, hermanos, todo está ahí, todo es profético. Por eso es que el libro de Gálatas está hablando específicamente, escrito a las 10 tribus del norte, esparcidas, abandonadas y dispersas por Dios mismo. No fue porque ellos quisieron. Todo es plan de Dios, todo es plan profético, escrito porque Dios tiene el control de todo. Usted y yo somos Israel. Hay un Dios, hay un pacto, hay un Mesías, un pueblo. Usted es Israel, usted está parte de ese pacto. Usted tiene al Mesías, usted es el pueblo, ese pueblo que dice que va a ser de dos, uno, ahí entra usted. ¿Qué le dijo Moisés a Dios cuando salió de Egipto? Le dice Dios, pero mira este montón de gente que viene detrás de nosotros y ellos no son de las 12 tribus. ¿Qué hago con ellos? ¿Qué les dijo? Si ellos cumplen y hacen y guardan todo lo que está escrito en la ley, serán mi pueblo, déjalos que vengan. Entonces, si usted guarda los mandamientos y hace todo lo que está escrito en esta palabra y obedece a lo que dice aquí, a lo que Cristo dijo que tenemos que hacer, usted es parte. Y quiero que me entiendan, no estoy diciendo que usted forma descendencia de las 12 tribus, no. Puede ser, no lo sé. Puede ser que tenga. No lo sabemos, porque es difícil el día de hoy saber el linaje de dónde venimos, es difícil, pero puede ser. Pero en lo espiritual, en la promesa, por la fe, dice la palabra, somos el pueblo de Dios, somos el pueblo escogido, somos esta nación espiritual, Israel, delante de los ojos de Dios. Somos ese pueblo. Si usted creía que porque es adventista, bautista o pentecostal o aquí que allá, sáquese esa idea de su mente. Usted es un hijo de Dios. Usted es el pueblo de Dios. Usted es escogido por Él. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Él vino. Por eso Él murió. Él quitó todo eso. Por eso es que nos llama un pueblo. Por eso dice los 2 olivos. Lo que les leí de Efesios, de esta escritura. Usted puede leerlo en su casa. Y Romanos todo habla. Somos, dice, injertados. Así como las ramas que fueron quebradas van a ser injertadas, que habla las 10 tribus, ahí vamos nosotros. Y nos dice ahí que no nos jactemos, no creamos que somos el reemplazo. No, hermanos. Si ustedes creen que estoy dando una enseñanza del reemplazo, como hay una enseñanza del reemplazo, no estoy hablando de eso. Nada que ver. No somos reemplazo. Somos un pueblo de Dios. Somos hijos de Dios por aceptar a Cristo Jesús. No importa dónde vengamos. Entonces nuestra identidad es hijos de Dios. Somos ese pueblo. Él nos cuida, Él nos guarda. Así que hermano, Dios le bendiga y nuestro hermano va a quedar con nosotros.